Bienvenidos, continuamos con el capítulo de división celular dentro de la unidad número 2 de biología celular. En este capítulo ya vimos la división celular de células procariotas, la cual recibe el nombre de fisión binaria. También vimos en células eucariotas el ciclo celular, las distintas subfases, y en esta clase veremos su regulación. Como mencionamos anteriormente, el ciclo celular consta de tres fases: una interfase, una mitosis y una citocinesis. A su vez, la interfase se subdivide en fase G1, fase S y fase G2. Y la interfase es una etapa de crecimiento generalizado donde la célula no solamente va a aumentar su tamaño, sino que también va a aumentar el número de organelas y va a duplicar su ADN. El ciclo celular tiene que estar finamente regulado, ya que una división celular en exceso o un déficit de división celular puede tener graves consecuencias en organismos multicelulares. Por ejemplo, si un grupo de células comienza a dividirse anormalmente, rápidamente, más de lo que debería, esto puede llegar a hacer que estas células adquieran la capacidad de invadir otros tejidos, y esto es lo que ocurre en enfermedades como el cáncer. Entonces, para que vean qué importante que es que este proceso esté regulado. El ciclo celular va a estar regulado por condiciones externas y condiciones internas. Las condiciones externas van a intervenir distintos factores, por ejemplo, la presencia de nutrientes. La falta de nutrientes, ¿cuál puede ser su consecuencia? Y bueno, la inhibición de la división celular, la detención de la división celular. Al igual que cambios de temperatura y cambios de pH tienen el mismo efecto. Producen la detención de la división celular. La densidad celular, y bueno, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, una alta densidad celular, la presencia de muchas células que están inmediatas unas a otras, decimos que están contiguas. Bueno, y esto también va a inhibir el crecimiento y la división celular. Mientras que, por otro lado, la presencia de hormonas y de factores de crecimiento va a estimular el crecimiento y la división celular. Las hormonas y los factores de crecimiento poseen receptores que están en la célula, que estos receptores son proteínas, y pueden unirse a ellos y de esta forma van a estimular o promover la división de esta célula. Pero como les dije anteriormente, también existe una regulación interna del ciclo celular. Esta regulación interna está dada por un complejo denominado CDK-ciclina, el cual consta de una subunidad reguladora, que son las proteínas ciclinas, y una subunidad catalítica, que son las proteínas quinasas dependientes de ciclina. Este complejo está activo cuando las dos subunidades están unidas. Las proteínas ciclinas, su concentración fluctúa de forma cíclica durante el ciclo celular, de ahí es que procede su nombre de ciclinas, y existen distintos tipos de ciclinas que se pueden combinar con distintos tipos de quinasas dependientes de ciclina. Y esto entonces va a originar diferentes complejos de CDK-ciclina que pueden actuar a lo largo de las fases del ciclo celular. Bueno, ¿cómo van a regular estos complejos el ciclo celular? Y bueno, como les dije anteriormente, tienen actividad quinasa. Eso se refiere que pueden fosforilar, adicionar un grupo fosfato, y lo van a hacer a proteínas claves que intervienen en cada una de las etapas del ciclo celular. Veamos cómo funciona. Bueno, en esta imagen es una imagen del ciclo celular, las distintas fases. Por ejemplo, acá tenemos, cambiemos de color, fase G1, fase S, G2 de la interfase y la fase M. Y tenemos distintos complejos de CDK-ciclina. Tenemos complejos que actúan en fase G1, otros en la transición de G1 a S, otro en fase S y en fase M. Los complejos CDK-ciclina de fase G1 se van a ensamblar cuando la célula vaya a replicarse. Estos promueven el pasaje de G1 a S y la progresión de la fase S. Intervienen en la síntesis de ciclinas de uso posterior que van a ser necesarias para las siguientes fases. Mientras que los complejos de CDK-ciclina de G1S van a preparar a la célula para la fase S, estimulando la síntesis de enzimas que participan en la duplicación del ADN. Los complejos CDK-ciclina de fase S activan a proteínas que intervienen directamente en la replicación del ADN.
Esta activación va a ocurrir una única vez durante el ciclo y de esta manera se asegura de que la duplicación del ADN ocurra una sola vez. Esto es crucial. Por último, el complejo C de K-ciclina de fase M, que también se llama factor promotor de la mitosis, induce los sucesos de profase y metafase y también permite el inicio de la anafase. Algunos de estos sucesos que va a inducir es justamente la condensación de los cromosomas y el armado del uso mitótico, que son eventos que ya les hemos mencionado previamente. Bueno, todos estos complejos se van a activar de forma secuencial y la activación e inactivación de forma secuencial de cada uno de estos complejos justamente tiene como consecuencia que el ciclo celular sea unidireccional, es decir, que marche en una única dirección, de G1 a fase S, de fase S a fase G2 y de G2 a fase M. Bueno, además de esta regulación interna y regulación externa del ciclo celular, que justamente la confluencia de estos factores va a decir que la célula se divida o no, además de esta regulación también existen puntos de control del ciclo celular. Existen al menos 3 puntos de control, uno en fase G1, otro en fase G2 y otro en fase M, que en este caso están acá representados con estas líneas de color punteadas, de color naranja. Del que más se conoce es el punto de control de fase G1, al cual se denomina punto de restricción o punto de no retorno. ¿Por qué? Porque una vez que la célula atraviesa este punto de control, ya no puede volver atrás, no puede volver a G0, por ejemplo. Sí o sí, su destino va a ser dividirse. Por eso se denomina punto de restricción o punto de no retorno. Y que la célula atraviese este punto de control va a depender, como les dije, de la confluencia de factores externos y de factores internos. Imagínense los puntos de control del ciclo celular como cuando llevamos el auto al servicio técnico, donde se controla que esté bien el nivel de aceite, la correa de distribución, etc. En esto, si yo, por ejemplo, tengo mal los frenos, en el servicio técnico me lo van a arreglar, por decirlo de una manera. Bueno, esto sucede algo similar. En cada uno de estos puntos de control se van a testear diversos factores, se van a testear las condiciones para que estén dadas las condiciones para que la célula se divida. Y si no están dadas estas condiciones, si estos factores no son correctos, van a tratar de corregirse. Por ejemplo, ¿qué es lo que se testea en los distintos puntos de control? El tamaño de la célula se puede testear, la presencia de nutrientes, que el ADN se haya duplicado correctamente. Por ejemplo, acá en este punto de control de G2 interviene una proteína que se denomina P53 y justamente esta proteína va a inducir la detención del ciclo celular cuando el ADN esté dañado, que puede ser, por ejemplo, cuando no se ha duplicado correctamente. Entonces, esta proteína va a inducir la detención del ciclo celular y se van a activar mecanismos para reparar el ADN. Sin embargo, cuando el daño es irreversible, puede activarse un tipo de muerte llamada muerte celular programada o apoptosis, donde la célula va a morirse justamente para no transmitir estos errores a las células hijas. Esta proteína P53 por lo general suele estar inactivada en distintos tipos de cáncer. Es decir, imagínense lo importante que es no solamente la regulación del ciclo celular, sino también los puntos de control del ciclo celular. Bueno, hasta acá hemos llegado con este tema. Hasta la próxima clase y no se olviden de leer este tema del libro de biología de Curtis para resolver los ejercicios de la guía. Hasta la próxima.